Increíble, humillada embarazada, su vida cambió 10 años después con un hijo millonario. Rosa permanecía de pie en su cocina, las manos temblorosas mientras preparaba el desayuno. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las paredes de ladrillo rojo que la rodeaban, pero su corazón estaba cubierto por sombras. Años atrás, había creído que el amor de Juan sería su refugio, su salvación, pero ahora, como madre soltera en un barrio que la señalaba, solo sentía el peso del juicio. Cada vez que los vecinos la miraban, la humillación regresaba con ferocidad, como un eco de un pasado que anhelaba olvidar. La vida seguía su curso, pero su destino parecía dibujarse con trazos oscuros. Mientras Juan se preparaba para un nuevo día, Rosa se preguntaba si sus esfuerzos verdaderamente valdrían la pena. Ser madre a tan corta edad había sido un camino empedrado. Trabajaba como asistente administrativa en una oficina que vibraba de vida, donde el ruido de las conversaciones llenaba el aire, pero a menudo se sentía aislada, como si su lucha no contara. Con cada centavo que ganaba, trataba de equilibrar la balanza entre el alimento y los útiles escolares. Su mente daba vueltas. ¿Sería suficiente su sacrificio para cambiar el rumbo de su hijo? Y entonces, aquella carta llegó. Cuando Juan la sostuvo entre sus manos, sus ojos brillaban como estrellas, pero Rosa no podía compartir su alegría. La prestigiosa universidad representaba un sueño, un futuro posible. Pero también era un recordatorio de su propia fragilidad, de las miradas que la habían herido tanto. ¿Qué dirían ahora esos mismos vecinos que llenaban su día de críticas y sarcasmos? El orgullo se mezclaba con el miedo. Cada vez que intentaba celebrar el logro de su hijo, una sombra de duda la asaltaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las primeras semanas en la universidad hicieron que Juan se enfrentara a una realidad dura y exigente. Rosa lo miraba, el rostro concentrado en los libros, y no podía evitar preguntarse si él también luchaba contra sus inseguridades. La presión se acumulaba entre ellos como una neblina pesada. Ella deseaba que pudiera ver en ella a una madre digna de orgullo, no a la mujer cuya vida había sido objeto de chismes. Cada desvelo por el dinero, cada esfuerzo por enseñarle valores y dignidad, parecían desvanecerse ante un pasado que no dejaba de perseguirla. Los días pasaban, y con cada viejo rostro que encontraba en la calle, la angustia aumentaba. En su mente, las palabras hirientes resonaban: ¿cómo pudo tener un hijo tan joven? ¿No le da vergüenza? ¿Sigue soltera? La tensión crecía en su interior, mientras Rosa lidiaba con la lucha de convertirse en la madre que Juan necesitaba, enfrentando al mismo tiempo sus propios demonios. ¿Sería capaz de reconciliar su amor con el estigma que la seguía? La pregunta la atormentaba, mientras el peso de una vida construida entre rechazos y sacrificios la consumía. Con ese mar de incertidumbres, su mirada se perdía por la ventana una vez más. El viento rozaba su piel, y las esperanzas de una vida digna la mantenían aferrada a un futuro que todavía parecía inalcanzable. Rosa sabía que el camino estaba lleno de espinas, y aunque el amor la guiaba, el estigma seguía como un muro en su camino. La lucha había comenzado, pero el final aún se dibujaba en la lejanía. El sol se alzaba con fuerza una mañana más y Rosa sentía el calor en su piel como un recordatorio de que la vida seguía su curso a pesar de sus inquietudes. Esa mañana, decidió que ya no podía ver a Juan como el niño que debía proteger a toda costa. Era hora de convertirlo en el joven que estaba listo para enfrentarse al mundo. Ella, sin embargo, debía lidiar con sus propios desafíos. La idea de que su hijo pudiera ser alguien importante en la vida la llenaba de miedo y esperanza a la vez. Mientras recorría la oficina, el murmullo de las conversaciones de sus compañeros resonaba en sus oídos, pero ella permanecía ajena. Cada vez que un colega hablaba sobre sus vacaciones, sus logros personales o los planes de futuro, ella se hundía en su propia melancolía. Quería contarles sobre el éxito de Juan, sobre la universidad, pero el estigma que llevaba consigo la mantenía en silencio. Comenzó a cuestionarse cómo podía hacerse notar en un entorno donde siempre era la madre soltera, la mujer del pasado. Un día, mientras organizaba unos documentos, se encontró con el viejo álbum de fotos que había llevado a su trabajo en un intento de compartir un poco de su vida.
Las imágenes de momentos familiares se agolpaban en su mente. Las sonrisas y el amor en esas fotos parecían lejanos. Se dio cuenta de que además de ser la madre de Juan, ella quería ser Rosa, una mujer con sueños y aspiraciones. Pero, ¿qué caminos podía tomar hacia esa Rosa olvidada, su jefa, una mujer enérgica que se había labrado una carrera admirable, la sorprendió al proponerle una capacitación para el desarrollo de habilidades administrativas? Aquel ofrecimiento inicialmente la llenó de entusiasmo, pero luego llegó la duda. ¿Realmente podría estar a la altura? En su interior, las voces de los críticos resonaban, llenándola de inseguridades. Sin embargo, un impulso renovador la llevó a aceptar la invitación. Era una oportunidad que no podía dejar escapar. Los días de capacitación, intensos y desafiantes, la llenaban de confianza. Rosa se dio cuenta de que poseía más habilidades de las que había creído. Las horas de estudio para ayudar a Juan habían fortalecido su capacidad de análisis y resolución de problemas. También apreció cómo su empatía con los demás se convertía en una habilidad significativa en el ámbito profesional. Comenzó a interactuar más con sus compañeros, creando vínculos que antes no se había permitido establecer, pero esa nueva realidad también amplificaba su lucha interna. El crecimiento profesional venía acompañado del recordatorio constante de su estatus social. Durante un almuerzo, un grupo de colegas bromearon sobre los desafíos que enfrentan las madres solteras. Aquella risa grupal, aunque inocente, se sintió como una herida abierta. Rosa se encontró en una encrucijada, debía defender su dignidad en ese momento o ignorar el dolor que sentía. Frustrada, regresó a casa y encontró a Juan estudiando con dedicación. Su trabajo y esfuerzo la inspiraron y decidida a no ceder al miedo, habló con él sobre sus sueños, sus aspiraciones, y lo que significaba intentar más allá de los límites impuestos. Con cada palabra, construyeron un puente entre sus expectativas, su lucha y su deseo de salir adelante. La noche terminó con Rosa mirando por la ventana, señales de cambio comenzaban a formarse en su mente. Estaba lista para dejar atrás su pasado y convertirse en la madre y profesional que Juan admiraría. Era un nuevo comienzo, pero la lucha no había hecho más que intensificarse. Con el corazón en la mano, comprendió que le quedaba un largo camino por recorrer, pero en sus manos tenía algo más, el anhelo de ser más que un estigma. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y en el horizonte se dibujaban decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Podría realmente aceptar y enfrentar su nuevo rol sin el miedo que la había atormentado por tanto tiempo? La respuesta la aguardaba en las decisiones que estaba a punto de tomar. Rosa despertó aquella mañana sintiendo la presión del tiempo. Las horas de capacitación habían pasado volando y se encontraba en un punto crítico de su trayectoria. A pesar de los avances logrados, un nuevo reto se cernía sobre ella, la próxima evaluación del programa. Un informe debía ser presentado ante sus jefes y eso la llenaba de ansiedad, intensificando sus dudas internas. Al llegar a la oficina, se sentó frente a la computadora y repasó sus notas. Quería demostrar que no solo era la madre de Juan, sino una profesional capaz de contribuir de manera significativa. Con cada párrafo que escribía, sus manos temblaban ligeramente. La narrativa que construía la llevaba a preguntarse, ¿qué había en su historia que realmente inspirara a otros? En la pausa para el café, sus compañeros conversaban animadamente, y esa atmósfera de cercanía la movió a participar. A pesar del fuerte impulso de permanecer en silencio, se vio hablando de su experiencia en la capacitación. Al principio, las palabras fluyeron vacilantes, pero conforme avanzaba, se sintió impulsada. Había algo en compartir su relato que la transformaba. Las miradas de sus colegas eran mixtas, algunas intrigadas, otras desinteresadas, pero aquello no había desalentado su entusiasmo. Sin embargo, la risa burlona de una colega resonó en su mente. ¿Era realmente ella alguien digno de éxito? Aquel comentario la hizo dudar, llevándola a cuestionar si su esfuerzo era genuino o simplemente un intento por escapar de su pasado. Avergonzada, se retiró al baño y se contempló en el espejo. Las inseguridades se apoderaron de sus pensamientos. Se atrevió a mirar más allá del reflejo, había trabajado arduamente y compitió contra poderes que la querían ver como una madre sin aspiraciones. Pero ahí estaba, dispuesta a luchar por más, decidida a canalizar su frustración. Se dedicó posteriormente a refinar su presentación. Invirtió largas horas ensayando, buscando no solo transmitir datos, sino conectar emocionalmente con quienes la escucharían. Juan llegó en uno de esos momentos intensos, y su presencia la recordó de lo que realmente estaba en juego. ¿Por qué luchas tanto, mamá?, le preguntó,
y en la simplicidad de la pregunta, Rosa encontró una chispa de claridad. No solo estaba haciendo esto por ella, era por él, por su futuro. En ese instante, se dio cuenta de que su transformación era también la de su hijo, un legado que quería dejarle en lugar de un estigma. El día de la presentación llegó, y Rosa se sintió en un torbellino de emociones. La sala estaba llena, miradas expectantes la presionaban desde todos los ángulos. Con el corazón en la garganta, empezó a hablar. Cada palabra era una declaración de su nueva identidad. Habló de sus experiencias, de sus miedos y de cómo había aprendido a levantarse. Poco a poco, el temor se fue transformando en determinación. El momento culminante llegó cuando presentó un análisis que destacaba no solo su aprendizaje, sino su capacidad para liderar proyectos. Al finalizar, el silencio en la sala fue abrumador, un silencio que pronto se rompió con un aplauso inusitado. La validación de sus colegas resonó fuertemente en su interior, y el sentimiento de autovaloración la envolvió. Al regresar a su escritorio, la adrenalina aún corría por sus venas. Había conquistado ese desafío, pero en lo más profundo, supo que esta experiencia había sido solo el preludio de lo que estaba por venir. La necesidad de avanzar hacia nuevas metas la empujó a visualizar un futuro donde Juan pudiera comenzar a ver a su madre de una forma completamente diferente. Sin embargo, ese impulso repentino la llevó a un dilema. En la búsqueda de su propio éxito, ¿podría equilibrar esa ambición con la necesidad de ser una madre presente? La respuesta no sería sencilla. Rosa se quedó en la oficina, mirando a través de la ventana mientras el sol comenzaba a descender. Sabía que el próximo capítulo de su vida se resolvería en decisiones que estaban a punto de tomar. El eco de sus logros aún resonaba. Pero la inquietud de lo que vendría la acechaba. Aquel triunfo no sería suficiente, había más en juego. ¿Podría realmente encontrar un balance entre su crecimiento personal y el papel fundamental que desempeñaba en la vida de Juan? La inminente realidad de aquella dualidad empezaba a manifestarse, y el horizonte se oscurecía con vídeos de nuevas complicaciones. Ella estaba lista, pero ¿lo estaría Juan? Rosa se sumió en el bullicio de la oficina, su mente girando como un torbellino. La presentación había sido un triunfo, sí, pero ahora se enfrentaba a un vacío que se palpaba en cada esquina de su espacio laboral. Aún resonaban los aplausos en sus oídos, pero la satisfacción se mezclaba con la inquietud. Ella sabía que cada éxito traía consigo la presión de un siguiente desafío. Mientras se acomodaba en su asiento, su corazón latía al ritmo de un nuevo propósito. Se propuso no solo ser una buena profesional, sino una líder en su entorno. Decidida, empezó a explorar áreas que no había considerado antes, como asumir más responsabilidades en proyectos grupales. Cada tarea era un escalón más en su escalera hacia lo desconocido. El siguiente proyecto en el que se sumó era un análisis de mercado que prometía ser trascendental para la compañía. Rosa vio en ello una oportunidad para demostrar no solo su intelecto, sino también su capacidad para liderar un equipo. Sin embargo, a medida que se adentraba en el trabajo, la duda volvió a asaltarla. Las voces internas surgían, cuestionando si estaba lista para ser parte de ese grupo selecto. ¿Sería capaz de mezclar su lado profesional con su papel como madre? Las horas se convertían en días, y Rosa empezó a alucinar con la idea de su propio equipo. Buscaría aliados entre sus compañeros, pero la memoria de las risas burlonas aún resonaba. Decidió enfrentar sus miedos. En una reunión improvisada, presentó su idea de forma audaz. El temor inicial que sentía se disipó al escuchar palabras de aliento, un reconocimiento que alimentó su interior. A partir de ese momento, se volcó apasionadamente al proyecto, pero la falta de tiempo comenzó a hacer mella en su relación con Juan. Las tardes que solían estar llenas de juegos se convertían en horas de silencio, y cuando las luces de su pantalla brillaban intensamente en la noche, la culpa la acechaba. Comenzó a cuestionarse si realmente podía equilibrar ambas vidas. Sus intuiciones le gritaban que debía volver a priorizar lo que realmente importaba, pero el deseo ardiente de sobresalir la mantenía frenética. Una noche, mientras revisaba documentos en el sofá, escuchó a Juan murmurar en su habitación. La puerta entreabierta reveló una escena desgarradora. A su hijo le costaba dormir. Se atrevió a entrar, y al sentarse a su lado, la incertidumbre se desvaneció en el calor de su abrazo. Juan, todavía con la inocencia de su niñez, le preguntó de nuevo: ¿por qué trabajas tanto, mamá? Rosa sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de su interior. La verdad era evidente, su ambición la estaba alejando de lo que más valoraba. Así, en medio de esa revelación, se encontró en un autoanálisis profundo.
¿Qué estaba verdaderamente sacrificando por un sueño que ahora parecía distante? La respuesta creó un revuelo en su interior. Aunque crecer profesionalmente era crítico, no podría ser a expensas de Juan. Ella decidía, esa decisión la llevó a una confrontación inesperada al día siguiente en el trabajo. Un colega que siempre había supuesto un adversario, un líder innato que despreciaba el esfuerzo ajeno, la retó directamente. Las palabras que él usó fueron como un puñetazo en el estómago: vas a seguir siendo solo la madre en la oficina. La rabia y evidencias de su pasado surgieron de repente, pero Rosa respiró hondo, decidida a no dejarse intimidar. Podía hacer más, ser más, pero a su modo, abrazando su maternidad como su mayor fortaleza. Así, entendió que su crecimiento no tenía por qué significar la pérdida de su papel como madre. Era hora de ajustar sus prioridades y demostrar que ambas facetas podían coexistir. Sin embargo, el dilema persistía. ¿Cómo cambiar la narrativa de su vida sin perder la esencia de quién era? En su cabeza, el eco de la pregunta la perseguía, al tiempo que se planteaba si la lucha por sus sueños valdría la pena si dejaba atrás la conexión más importante de todas. La jornada había llegado a su fin, pero la pregunta permanecía en el aire, latente, preparándose para ser respondida en la próxima etapa de su lucha. ¿Podría realmente demostrar que ser madre y profesional no eran caminos opuestos, sino dos partes de un todo que podía forjar su destino? Rosa se detuvo ante la ventana de su oficina, observando cómo se desvanecía la luz del día. Sabía que el momento de definir su camino personal se acercaba, pero la ansiedad de la respuesta se asemejaba al abrazo de lo desconocido. Rosa se despertó esa mañana con una mezcla de determinación y ansiedad. Su decisión de integrar sus roles de madre y profesional no era un simple propósito, era una misión que necesitaba planificar con precisión. En su mente, las imágenes de sus días anteriores, llenos de confusión, se disolvían mientras esbozaba un modelo mental de cómo podría ser la fusión de sus dos mundos. Lo primero que hizo fue preparar una lista. En lo alto, anotó la palabra prioridades en letras mayúsculas. Quería acercarse a Juan de una manera significativa, pero también anhelaba establecer su huella en el trabajo. Para Rosa, cada elemento de esa lista se convertiría en un estado de su ser que debía cumplir: ser eficiente, ser presente, ser valiente. Su primer paso fue sentarse con Juan después de la escuela. Creó un ritual, un espacio reservado para ellos, donde se sentarían a hablar de sus días, de lo que les hacía felices y de los sueños que aún estaban por delante. Cuando mencionó la idea de compartir su tiempo, los ojos de Juan se iluminaron. Sus preguntas fueron simples, pero llenas de esencia: ¿así que podré verte más, mamá? Esa tarde, Rosa experimentó un nuevo nivel de motivación al regresar a su puesto. Comenzó a implementar pequeñas estrategias en su trabajo que le permitieran optimizar su tiempo. Programó bloques de productividad, en los que se concentraba exclusivamente en tareas específicas, sin distracciones. El exhibicionismo del colega que la había desafiado ya no la intimidaba. Cada progresión, cada paso hacia adelante, la fortalecía. Además, empezó a forjar relaciones más sólidas con sus compañeros. Organizó reuniones breves pero efectivas, donde cada integrante del equipo podía aportar sus ideas sin ser interrumpido. Se convirtió en facilitadora, guiando esas conversaciones hacia un enfoque colaborativo. Su enfoque le fue recompensado con la admiración de quienes, hasta entonces, no la habían visto como una igual. Rosa sentía cómo esa energía positiva se sumaba a su propia autoestima. Sin embargo, el verdadero reto estaba en equilibrar su tiempo. Con cada jornada de trabajo, las horas que pasaba con Juan se volvían más preciosas, y paradoxalmente, más escasas. La culpa reaparecía, como una sombra persistente. Cada noche, después de haber compartido risas sobre el día de Juan, le costaba dejar su trabajo fuera de su mente. Las ideas seguían surgiendo, interrumpiendo su descanso, llevándola a un estado de reflexión inquieta. Podía satisfacer su ambición y ser la madre que Juan necesitaba al mismo tiempo. Decidió entonces organizar una cena familiar donde podría presentar a Juan a sus colegas, compartiendo sus dos mundos en un solo espacio. La idea la emocionaba y la aterraba al mismo tiempo. Los preparativos llenaron su hogar de fragancias y risas, pero a medida que se acercaba el día, los nervios se intensificaban. El miedo a ser juzgada la acompañaba. ¿Cómo reaccionarán mis compañeros al ver a Juan?, pensaba. El día de la cena, las voces del equipo resonaron en su hogar, y su mente oscilaba entre el deseo de impresionar y la necesidad de disfrutar el momento. Juan brillaba,
su sonrisa iluminando la habitación mientras contaba historias sobre sus juegos favoritos. Rosa, observándolo, sintió como el orgullo y el amor la envolvían. Por primera vez, comprendió que sus trabajos y su vida personal podían coexistir sin demanda mutua. Esa noche, los aplausos y las risas se entrelazaban, reflejando su éxito personal y profesional, pero esa sensación de armonía fue efímera. Al irse sus colegas, el eco de la cena se desvaneció, dejándola sola con un nuevo dilema. Una presentación importante se acercaba, y el proyecto en el que tanto había invertido empezaba a mostrar grietas, una presión que amenazaba con desbordarse. Al regresar a la oficina, el ambiente era tenso, y los murmullos de incertidumbre se agolpaban a su alrededor. Sus recursos eran limitados, y ahora más que nunca necesitaba demostrar su valor, no solo para sí misma, sino para todos. Aquellos que habían añadido su apoyo en cada paso del camino, esa necesidad de triunfar la llevó nuevamente a cuestionarse si podía dar prioridad al trabajo sin sacrificar su papel como madre. La línea entre el éxito y la desilusión se tornó difusa. En el fragor de su búsqueda por brillar, se percató de que lo que realmente estaba en juego era su propia identidad. ¿Podría alcanzar sus aspiraciones sin sacrificar a su familia en el proceso? La respuesta se tejía como un hilo frágil en su mente, listo para ser desgarrado en cualquier momento. Mientras se preparaba para enfrentar la presión del próximo proyecto, Rosa se encontró nuevamente frente a la ventana de la oficina, bajo la intensa luz de la luna que reflejaba su estado interno. Podía sentir el peso del dilema como una sombra al acecho. La ambición la guiaba, pero el amor por su hijo la anclaba. En ese juego delicado entre ambición y amor, los dilemas cada vez más complejos amenazaban con llevarla a un punto de quiebre. La pregunta vibraba en el aire, pero Rosa ya sabía que espejos rotos no eran un reflejo de su verdadero ser. El tiempo era limitado, y la llegada del nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podría, al final, reconfigurar su vida de una manera que le permitiera abrazar ambas facetas? Rosa se despertó con una inquietante sensación en el estómago. La presentación del día siguiente giraba en su mente como una danza de incertidumbre. Había trabajado arduamente en este proyecto, dedicándole horas extras, pero una sombra de duda se cernía sobre su confianza. Era la oportunidad que había estado esperando, y al mismo tiempo, el miedo al fracaso asomaba como una nube oscura. Mientras se preparaba, recordó las pequeñas victorias de la semana anterior. Sus estrategias en el trabajo habían empezado a mostrar resultados, el equipo estaba más cohesionado, y por primera vez, había recibido elogios directos de su superior. Esa validación era el combustible que necesitaba, pero el temor a defraudar esas expectativas la mantenía despierta por las noches. ¿Bastaría su esfuerzo para hacer que sus colegas confiaran plenamente en ella? Se enfrentó al espejo y, en un acto de autoconvencimiento, afirmó en voz alta: «Soy capaz. He trabajado para esto». La frase resonó en ella como un mantra, pero sabía que los nervios eran un enemigo astuto. Se preguntó si podría seguir manteniendo equilibrio, no solo en el trabajo, sino en su rol como madre. Juan había comenzado a pedirle más tiempo, a expresar su deseo de tenerla cerca. En ese tira y afloja entre responsabilidades, Rosa sentía el peso de la culpa presionar su pecho. Sin embargo, hoy debía ser una guerrera, una líder en la oficina. El ambiente estaba cargado de tensión. Los murmullos sobre el proyecto eran inevitablemente inquietantes. Mientras sus compañeros repasaban sus presentaciones, Rosa se enfocó en recordar sus logros recientes y confiar en su preparación. Cuando llegó el momento de presentar, el escenario se sintió más grande que nunca. Cada mirada dirigida hacia ella parecía cargarla con expectativas. A medida que exponía, su voz se volvió más firme y segura. Cada palabra fluía como agua, y por un momento, logró olvidar la ansiedad. Pero a medida que la presentación concluía, un comentario desmedido de su colega más crítico la dejó helada. «Pensé que esta iniciativa sería más innovadora, Rosa», dijo, su tono envenenado. La burla resonó en la sala, y por un instante, el mundo de Rosa se volvió negativo. En lugar de dejar que la crítica la frenara, respiró hondo, sintiendo como la determinación comenzaba a brotar desde lo más profundo. En ese momento de vulnerabilidad, decidió rebatir de manera inteligente, transformando el comentario en una oportunidad de diálogo. Su respuesta implicó reconocer las críticas, pero también enfocar la conversación hacia las soluciones y el potencial del proyecto. Cuando terminó, sus colegas la miraron con nuevos ojos. No solo había manejado la situación, había emergido más fuerte de lo que entró.
Con esa pequeña victoria, sintió una chispa de esperanza. Había dado un paso hacia el reconocimiento no solo de su esfuerzo, sino de su valor como profesional. Al regresar a casa, encontró a Juan esperando en la puerta con una sonrisa que iluminó su día. En ese instante, su corazón tembló entre la alegría y la culpa otra vez. Después de un tiempo compartido, se sentaron a hablar sobre su día, pero las preocupaciones seguían rondando su mente. ¿Estaba realmente logrando equilibrar ambos mundos? A medida que hablaban, Rosa sintió que cada pregunta de su hijo era un recordatorio de sus responsabilidades, no solo como madre, sino como modelo a seguir. Decidió que debía contarle sobre su día, compartir no solo lo positivo, sino las dificultades. Al hacerlo, sintió que no solo le enseñaba a Juan, sino que también aprendía de él. Esa nueva apertura empezó a moldear su relación, un vínculo en el que ambos podían apoyarse mutuamente. Al acostarse, en medio del silencio, pensó en la presentación y en cómo había sido capaz de defenderse. Una nueva determinación nace en ella, más fuerte que antes. Pero la presión seguía creciendo. El próximo proyecto se avecinaba y con él, nuevas expectativas. La necesidad de demostrar su capacidad aún no había terminado. ¿Cómo podría mantener la misma energía y entusiasmo sin sacrificar su esencia de madre? Con un profundo suspiro, Rosa se dejó llevar por el sueño, su mente repitiendo que jamás dejaría que la incertidumbre la detuviera. Sabía que la próxima batalla estaba justo en el horizonte, y esta vez, se prepararía para afrontarla con la fuerza de un león y el amor de una madre. Pero justo al abrir los ojos, recordó con pavor el límite de tiempo que se avecinaba y una nueva pregunta surgió en su mente: ¿podría realmente sostener esta doble vida sin perder su autenticidad? Rosa se despertó antes que el sol comenzara a iluminar la habitación. La presión sobre su pecho se había intensificado al recordar las expectativas que la guardaban en la oficina. En su mente, resonaban las palabras del crítico: más innovadora. Esa escueta observación se había transformado en un monstruo que devoraba su confianza. Se sentó en la cama, sintiendo que cada latido la empujaba hacia un nuevo desafío. Decidió que no podía dejar que esas sombras amenazantes la paralizaran. Alzó su mirada hacia el espejo de pie frente a ella y repitió más de una vez: hoy, Rosa, demostrarás tu valía. Con cada afirmación, una chispa de determinación comenzó a florecer en su interior. Sabía que había superado el primer obstáculo. El siguiente paso era convertir su visión en realidad. Pero la lucha entre su rol profesional y el de madre seguía latiendo en su conciencia. Mientras se arreglaba, visualizó un plan. A lo largo de la semana anterior, había recopilado datos que podrían ampliar y enriquecer su proyecto. No solo quería que sus colegas la miraran con respeto, necesitaba presentar algo que los inspirara. Buscó en su computadora unas gráficas que había desarrollado, y en lugar de sentir que le sobraba tiempo, la urgencia comenzó a embriagarla. Se vio a sí misma navegando por las cifras, desglosando cada aspecto. En el trayecto a la oficina, se escuchaba el murmullo suave de la radio, las noticias del día parecían lejanas a su mundo interior. En su mente, Rosa repasaba una y otra vez lo que diría al equipo. La presentación no sería solo una defensa, sería una invitación a soñar en grande, a transformar la crítica en acción. Este nuevo enfoque era su forma de reivindicarse, y se sintió iluminada por la idea. Al llegar a la oficina, el ambiente era uno de expectativa contenida. Sus compañeros se afanaban, algunos asomando nerviosismo, otros esperando su turno con ansias. Rosa notó cómo la mirada de algunos buscaba fuerza en ella, ya no solo como líder del proyecto, sino como alguien que había tomado control de sus circunstancias. La fusión de ser madre y profesional comenzaba a tomar forma en su identidad. No era solo un trabajo, era una huella que dejaba. Cuando llegó su turno, sus manos estaban frías, pero la determinación que había cultivado la mantenía firme. A cada paso, sentía las miradas, no como juicios, sino como expectativas. Comenzó su presentación con una historia personal que conectaba el proyecto con su vida, lo que había aprendido como madre, los sacrificios, la inversión emocional que le aportaba a cada persona con la que trabajaba. Los rostros comenzaron a iluminarse. Había algo poderoso en compartir su vulnerabilidad. Entonces, al llegar a la parte crítica de la presentación, mostró datos que no habían sido considerados inicialmente. Sus compañeros comenzaron a murmurar entre ellos, ansiosos por entender el potencial que había involucrado en su análisis. Rosa sabía que había hecho algo distinto, había transformado la conversación de la crítica a la posibilidad. Al concluir, la sala estalló en aplausos. No era solo un reconocimiento al trabajo realizado,
sino a la autenticidad que había mostrado. En ese momento, sintió que el miedo había sido un aliado, transformándose en motivación. Sin embargo, al final de la reunión, el comentario mordaz de su colega crítico volvió a rebotar en su mente. ¿Y si su reacción era solo una fachada?, pensó mientras se dirigía a su escritorio. Esa inquietud, aunque atenuada por el éxito del día, había comenzado a germinar otra pregunta: ¿acaso el verdadero reto estaba por venir? Sentía que el camino hacia la autenticidad requeriría más que solo una presentación brillante, debía profundizar en su inseguridad y enfrentarse al eco de las críticas que aún la rondaban. Al regresar a casa, Juan la recibió con su cálido abrazo, y por un instante, todos los problemas parecieron desvanecerse. Pero al mirar a su pequeño, la pregunta aún la asediaba: ¿cómo podía ser sui generis en su rol como madre y como profesional? Esta dualidad siempre estaba en la superficie, esperando esa conversación. A medida que se sentaban juntos en la cocina, una idea electrizante se encendió en Rosa. Quizás antes de enfrentar sus otras batallas, tenía que resolver su confusión interna. Había más por descubrir de sí misma. Y así, mientras el aroma de la cena envolvía la habitación, la certeza ardía en su interior: el verdadero desafío no era solo el próximo proyecto, sino navegar el dilema de ser ella misma ante el mundo. ¿Tendría la valentía de sumar su autenticidad a la mezcla? Rosa despertó con el murmullo de su hijo jugando en el jardín. La claridad de la mañana la abrazaba, pero su mente seguía atrapada en la tormenta que había despertado en su interior. Aunque había tenido éxito en la presentación, una sombra de insatisfacción persistía. Sabía que cada aplauso había sido también una expectativa latente, una presión adicional que no podía ignorar. Al ir preparándose para el día, se dio cuenta de que la conversación que había imaginado con su hijo no era solo un diálogo familiar, representaba su lucha interna. Se preguntó si él comprendería algún día el sacrificio que implicaba balancear la ambición profesional con la maternidad. Cuantos más compromisos asumía en el trabajo, más se sentía atrapada en un ciclo de autoexigencia que no la dejaba respirar. Aquella reflexión reafirmó su determinación: debía ser un modelo a seguir, pero no permitiendo que las dudas la consumieran. Sin embargo, la idea de abordar su inseguridad la inquietaba. Nunca había sido de confrontar sus propios miedos, solía esconderlos bajo capas de práctica y profesionalismo, pero ahora debía desnudarse ante su propia realidad. En la oficina, sus compañeros la veían como una luchadora, pero ¿acaso eran conscientes de las cicatrices que llevaba en su interior? Esa pregunta pesaba sobre ella mientras su mente tramaba nuevas estrategias para no solo sobresalir, sino también fortalecer su identidad. Fue entonces cuando decidió iniciar un diario personal. En el silencio de sus noches, Rosa escribiría sobre sus miedos y sus deseos más profundos. Quizás al poner sus pensamientos en palabras, podría ver con más claridad lo que quería alcanzar. Así sería más que una madre que trabaja, sería una madre que se atrevía a soñar. Esta decisión era un acto de valentía, pues sabía que revelarse a sí misma con honestidad podría abrir la puerta a vulnerabilidades que había mantenido ocultas. Al día siguiente en la oficina, un nuevo proyecto le fue asignado. En lugar de sentir el impulso de ocultar su ansiedad tras una fachada de seguridad, decidió compartir su desafío con su equipo. Se acercó a ellos, con una mezcla de honestidad y vulnerabilidad en su voz: siento que tengo que ser más innovadora, pero esto me asusta. Las reacciones fueron cálidas, se convirtieron en un soporte inesperado. Sus colegas comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias inseguridades y luchas. Era un momento de conexión que iluminó la sala, transformando lo que al principio había parecido un obstáculo en un terreno fértil para la colaboración. Conforme avanzaban en la conceptualización del nuevo proyecto, Rosa observó que la sinergia producía ideas más creativas de lo que había imaginado. Cada nuevo enfoque la empoderaba, alimentando su necesidad de ser auténtica. Se volvió fundamental encontrar un equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza, el espacio en el cual la autenticidad podía florecer sin sentir que su identidad estaba en riesgo. Sin embargo, tras la sensación de triunfo, el eco del comentario hiriente de su colega aún la seguía. Rostros conocidos en el entorno laboral la miraban con expectación, y eso la inquietaba. ¿Acaso será suficiente?, se preguntaba una y otra vez. La crítica era un peso que debía quitarse de encima, y en su mente se gestaba la necesidad de confrontar a su crítico de una vez por todas. Al regresar a casa, sentó a Juan y a su hijo en la mesa. Quería compartir la transformación que había experimentado, la lucha por liberarse de las cadenas que la habían mantenido indecisa. Pero mientras articulaba sus pensamientos, la puerta del salón chirrió y alguien la interrumpió.
Era su colega crítico, quien había venido a hablar sobre el proyecto. Rosa sintió que la atmósfera se tensionaba y su corazón empezó a palpitar con fuerza. Este encuentro podría ser una oportunidad, o bien, el inicio de otra batalla. La pregunta que la mantenía despierta resonó en su mente: ¿tendría la valentía para finalmente enfrentar sus demonios y revelar su auténtico yo, o lo dejaría pasar una vez más? La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Rosa sintió como sus deseos de comunicación y su miedo a la confrontación chocaban entre sí en su interior. Había llegado el momento de abrir la puerta a la conversación que había estado evitando durante tanto tiempo. Su colega, Alejandro, cruzó el umbral con una actitud confusa que proyectaba tanto curiosidad como reticencia. La sala se impregnó de un silencio incómodo, interrumpido solo por el suave murmullo de su hijo, que seguía jugando ajeno a la lucha emocional de su madre. «Gracias por venir», dijo Rosa finalmente, forzando una sonrisa que no podía ocultar su nerviosismo. «Quería hablar contigo sobre la crítica que mencionaste la semana pasada». Alejandro se acomodó en una silla, sus ojos anclándose en los de ella, esperando el desarrollo de la conversación. Pero Rosa se debatía internamente, cuestionándose si tenía la fuerza para expresar lo que realmente sentía. «Creo que fue bastante dura», continuó, mientras sus palabras parecían salir más rápido de lo que su mente podía procesar. «Me gustaría entender cuál fue tu perspectiva y cómo puedo mejorar». Él frunció el ceño, sorprendido por la apertura desarmante de Rosa. «No quise hacerte sentir mal. Lo que dije no era un ataque personal, sino una crítica constructiva. Simplemente creo que siempre puedes dar más». La sensación de ser atacada se intensificó en el pecho de Rosa, pero en lugar de rebelarse, decidió tomar una respiración profunda, recordando el compromiso que había hecho consigo misma. «Entiendo que las críticas son parte de nuestro crecimiento, pero también creo que hay maneras de decir las cosas que pueden motivarnos en lugar de desanimarnos». Alejandro la miraba con una mezcla de respeto e incredulidad. «No creí que te afectara tanto y esa reacción fue lo que finalmente encendió una chispa dentro de ella». «¿Afecta? Soy una madre que trabaja, tratando de equilibrar todo, y a veces siento que no alcanzo las expectativas de los demás o las mías propias». Las palabras fluyeron como un torrente, y entre el desahogo de sus emociones, Rosa se sintió más ligera. Compartió su viaje, su inseguridad y su deseo de ser una inspiración para su hijo. Alejandro quedó visiblemente impactado, y en su rostro empezó a formarse un semblante de comprensión. «Me disculpo», dijo él, con sinceridad. «No tuve en cuenta lo que hay detrás de tu papel. A veces, asumiendo el peso de las expectativas, olvidamos lo que verdaderamente importa». Rosa sintió que una nueva dinámica se establecía entre ellos, una base de respeto que la hacía sentir más fuerte. Pero, a medida que discutían, comenzaron a brotar ideas frescas relacionadas con el proyecto, una colaboración que prometía ser más creativa, solidificando instauradas conexiones interpersonales. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un dilema resurgió. ¿Era realmente esta conversación el cierre de su conflicto interno, o había apenas comenzado a desenterrar una serie de desafíos aún más profundos relacionados con su autovaloración y su papel como profesional? La dualidad de sus logros personales y su percepción como madre seguían presionando sobre sus hombros. Al concluir la charla, se despidieron cordialmente, pero una sensación de inquietud la siguió. La liberación había sido solo el primer paso, lo que quedaba por recorrer seguía siendo incierto. Rosa se retiró hacia la cocina, centrándose en su hijo mientras él construía un castillo de bloques. Observándolo, sintió pena por no abrirle el juego de su vida a él, que debía hacer para que nunca se sintiera atado por las expectativas ajenas. Sin embargo, ese pensamiento quedó suspendido en el aire, ya que en su teléfono vibró un mensaje inesperado. Era de Alejandro. «Una última cosa, Rosa. Creo que podrías dar una charla en el próximo seminario sobre tu experiencia. ¿Qué opinas?». La oferta era tentadora, pero también un recordatorio del miedo a ser vista en su más profunda vulnerabilidad. El eco de la voz interna que decía que no era suficiente resonaba más fuerte que nunca. ¿Tendría la fortaleza para decir que sí, o permitiría que el miedo la hiciera retroceder una vez más? Rosa se despertó aquella mañana sintiendo que el peso de su historia finalmente comenzaba a desvanecerse. La invitación de Alejandro a dar una charla sobre su experiencia resonaba en su mente como un eco de posibilidades. Había trabajado incansablemente para equilibrar su vida como madre y profesional, y ahora,
tenía la oportunidad de compartir su viaje con los demás. Decidida a no dejar que el miedo la paralizara, se sentó a escribir un borrador de su presentación. Con cada palabra, sentía como su inseguridad se desvanecía, reemplazada por una confianza que nunca antes había experimentado. Su relato no solo era el de una madre soltera enfrentando el estigma, sino el de una mujer que se levantaba contra la adversidad y encontró libertad en su autenticidad. La presentación se acercaba, y aunque los nervios comenzaban a aparecer, también sentía una excitante anticipación. En su mente, visualizaba a Juan en la audiencia, escuchando a su madre hablar sobre su lucha por el equilibrio entre el hogar y la oficina, y cómo cada paso que había dado había sido una manera de mostrarle que los sueños son alcanzables, no importa cuán intrincados parezcan. Cuando el día llegó, Rosa se enfrentó a la multitud con una mezcla de nervios y seguridad. Cada mirada esperaba su historia, y al abrir su boca, comenzó a entrelazar momentos de frustración, sacrificio y finalmente, triunfo. Hablar de sus inseguridades en el trabajo, de la culpa que la acompañó durante años como madre soltera y de la lucha por ser vista como algo más que un estigma, comenzó a transformarse en un acto catártico. La autenticidad que ofrecía le daba voz y, en ese escenario, comprendió que el verdadero poder residía en su vulnerabilidad. Al concluir su charla, una oleada de aplausos la acompañó, y por un instante, el tiempo se detuvo. Las críticas que antes la oprimían, las miradas que la juzgaban, se tornaron en un eco distante. Rosa había conquistado no solo el escenario, sino también su legado como madre. En los ojos de su hijo, vio el brillo de orgullo que confirmaba su triunfo personal. A medida que avanzaban las semanas, la oficina comenzó a notar la transformación en Rosa. Con cada proyecto, asumía roles de liderazgo, y su capacidad para conectar con sus compañeros se hacía más fuerte. Ya no era solo la madre de Juan, se había convertido en una profesional admirada. Su historia resonaba en el entorno laboral, y pronto otros comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas, creando un ambiente de apoyo mutuo. Finalmente, llegó el día en que recibió un reconocimiento por su desempeño y contribuciones únicas en la empresa. Con su trofeo en la mano, se dirigió a Juan, quien sonreía con orgullo desde la primera fila. Rosa entendió que todo lo que había luchado la había llevado a un capítulo donde no solo había logrado equilibrar sus roles, sino que también había cambiado su percepción sobre sí misma y su valía. La transformación de Rosa fue palpable en cada aspecto de su vida, se sintió segura, realizada y lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Su viaje había sido largo, pero en su corazón, resonaba la certeza de que había alcanzado un nuevo nivel de confianza y autoaceptación. Mientras miraba hacia el futuro, comprendió que los obstáculos iban a seguir surgiendo, pero ya no serían una carga. La combinación de su papel como madre y profesional se había convertido en su fortaleza más poderosa. Así, Rosa concluyó su viaje personal, fortalecida y lista para enfrentar lo que la vida le deparara. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las futuras historias emotivas y transformadoras que vienen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Hagan uso de su voz y aprovechen estas oportunidades.